como ya se lo comentábamos, el comandante de las fuerzas Quds de Irán, Qasem Soleimani, fue asesinado durante un ataque de cohetes registrado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Y bueno, para hablar sobre esta reciente tensión entre Estados Unidos e Irak, nos acompaña en el estudio César Soto Morales, maestro y doctor en Relaciones Internacionales. César, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por esta charla. Es muy interesante porque lo comentábamos hace unos minutos, no es un conflicto de ahora, es un conflicto que viene desde los 50. Es más, si ustedes quieren adentrarse en el tema de una manera un poquito más didáctica, vean la película de Argo, esa les va a dar un contexto de cómo fue un ataque a la embajada en el 79, que estuvieron 444 días ahí metidos en los integrantes que fueron rescatados en distintas ocasiones. Se da este conflicto ahora en la nueva embajada hoy en día y bueno, deriva quizá en el asesinato de este personaje. Pero cuéntanos, contextualízanos cómo va esta situación. Bueno, esta situación se da a raíz de, pues es una historia, como ya comentas, ¿no?, de diversos enfrentamientos que entre Estados Unidos e Irán, que de hecho fueron declaradas las Guardias Revolucionarias de Irán, que es el ejército de Irán, a través de la unidad de Al-Quds, ¿no?, que es una unidad encargada de asuntos extraterritoriales, ¿no? Y entonces ellos financian y apoyan a diversas milicias en varios países, entre ellos Palestina, Irak, el mismo Irak, ¿no? Y bueno, a través de el partido de Dios llamado Hezbollah. Entonces, pues hace unos días, no sé, bueno, claro que hubo la noticia de que hubo bombardeos a posiciones de las fuerzas iraquíes de resistencia, ¿no?, en donde también su líder resultó muerto el día de ayer. Entonces eso derivó en el ataque, más bien las manifestaciones que estuvieron en la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, los Estados Unidos responden ante esa situación, pero responden de una manera pues muy, de hecho Nancy Pelosi lo ha dicho, desproporcionada, muy drástica, ¿no? Atacando a Soleimani, que es el jefe de las Guardias Revolucionarias de Irán, y también al líder del Hezbollah de Irak, ¿no?, que los dos resultan muertos. Entonces, este conflicto tiende a escalar, ¿no?, porque pues es una región muy conflictiva en el mundo y pues bueno, pues sí podría afectar, incluso ya afectó a los precios del petróleo, que ya empezaron a subir. Irán es el cuarto productor de petróleo en el mundo y Soleimani, como bien lo decías, era un filtro entre las regiones, además era el brazo derecho del ayatolá, una persona que incluso fue comandante a los 30 años, durante toda su vida se ha dedicado a la milicia. ¿Qué va a implicar el que ya no esté esta persona? Me dices que ya viene un segundo que tiene una fuerza muy parecida a la de él. Sí, de hecho acaban de nombrar a su sucesor, que se me fue ahorita el nombre, pero él estuvo con Soleimani en la guerra entre Irak e Irán. Ellos ya son, digamos, viejos veteranos de guerra, ¿no? Y grandes militares de Irán. Entonces lleva la misma línea. Soleimani efectivamente negoció con los Estados Unidos en varias ocasiones en conflictos de la región, incluso para establecer un presidente en Irak, ¿no?, después de la invasión. Y también para derrotar a las fuerzas de los talibanes. Entonces, Soleimani y los Estados Unidos ya habían negociado, pero era una cuestión de una relación de conveniencias mutuas o tensa, ¿no?, en donde los dos llegaban a acuerdos, pero sin ser amigos en realidad, como se puede ver. Sí, exactamente, ¿no? Iban en la misma línea, se empieza a dar el conflicto en donde Saddam Hussein es retirado y ahí es donde empiezan a truncarse esas relaciones. Efectivamente, Soleimani apoyó a Estados Unidos, ha apoyado a Estados Unidos, pero cuando le conviene a Irán. Cuando no, Irán sigue su línea, porque Irán es antiestadounidense. Entonces, este nuevo nombramiento pues no va a cambiar para nada la línea de Irán. Y bueno, pues estamos todos en la incertidumbre, ¿no? Israel ya está convocando a sus fuerzas militares a una reunión, porque, pues, como ustedes saben, es una región muy delicada, ¿no? Y pues está inmiscuido ahí lo que es el suministro de petróleo, ¿no?
del mundo. Sí. Ali Yamenei menciona que va a haber una venganza y que va a ser mucho mayor. Esto podría afectar no solo en el comercio del petróleo, sino también de este lado del continente. ¿Crees que vengan algunas células a tratar de afectar a Estados Unidos? Y obviamente, bueno, lo que le pasa a Estados Unidos le pasa también a México en cuestiones económicas, sobre todo. Sí, claro que podría afectar. No ha dicho cómo va a contraatacar, cómo va a responder, pero sí es de preocuparse porque podría ser en diferentes aristas, ¿no? Diferentes formas. Una de ellas, pues, es a través de cerrar el suministro del petróleo o tratar de bloquear en cierta forma la salida de petróleo del Golfo Pérsico, porque si nosotros vemos un mapa, Irán tiene una península que está justo en la salida, ¿no?, del petróleo de Kuwait y de Irán y Arabia Saudita. Entonces tiene el control completo porque está en su zona económica exclusiva y zona de seguridad militar, y por ahí podría pegarle al mundo, no a Estados Unidos, al mundo occidental, a través de obstruir o dificultar un poco la salida del petróleo de esa zona. Aunque Arabia Saudita tiene salida por el Mar Rojo, pero por el otro lado Irán puede ahí digamos, obstaculizar esa salida del energético. Y bueno, en el lado militar también Irán tiene muchos aliados en Medio Oriente, tiene aliados en Palestina, tiene aliados en Siria, tiene aliados en Irak. Entonces, pues no sabemos dónde va a atacar. Es una guerra de guerrillas. Entonces, pues eso pone tensos a la mayoría de los líderes del mundo. Y justo en ese sentido, César, muchos en casa quizá dirán, bueno, Irak, Irán, súper lejos, no tiene nada que ver con México. Realmente, como está organizado el mundo, ¿nuestro país podría quedar lejos de ese conflicto en distintos aspectos, ya sea económico, bélico, etcétera? Bueno, en este mundo globalizado ya nada está lejos, y menos tratándose de petróleo. Posiblemente los precios del petróleo sufran una escalada. Entonces eso podría... Bueno, a México en particular, que somos productores de petróleo, a veces incluso podría darse un poco de beneficio, ¿no? Porque, bueno, nuestras ventas de petróleo también van a subir, va a entrar mayor entrada de divisas. En realidad, para nosotros no habrá una situación, digamos, delicada, ¿no?, en esa cuestión. Si fuéramos importadores de petróleo, entonces sí, pero en la cuestión de la gasolina, del petróleo refinado, posiblemente pudiera haber un leve incremento a la importación. Todavía no sabemos cómo va a darse. El precio del petróleo se ha elevado, pero todavía muy poco, porque todo el mundo está viendo qué va a pasar. Entonces, si el conflicto escala y sigue y existe una escasez de petróleo, o más bien una disminución en la salida de petróleo de esa zona, podría darse que sube el precio del petróleo y tal vez podría pegar un poco en la cuestión de la gasolina, pero no sabemos todavía. Vamos a ver cómo se van dando los hechos. Territorialmente, México pues obviamente está cerca de Estados Unidos y eso podría implicar una entrada de quien quiera hacerle algo a los norteamericanos, los estadounidenses. ¿Tendríamos que hacer un refuerzo? Históricamente, nuestra neutralidad nos podría ayudar. ¿Tú cómo ves esa situación? Bueno, de hecho, la frontera de México con Estados Unidos ha sido reforzada desde el año pasado. Es poco probable que exista una entrada a través de la frontera de México. De hecho, no necesitarían entrar. Los iraníes ya están ahí, ¿no? Ellos lógicamente, es un conflicto de años, de décadas. Entonces, ellos siempre están viviendo bajo la premisa de que Estados Unidos puede invadirlos. Entonces, siempre están preparados para una situación como la que está pasando ahora. Además, no sabemos si algún posible ataque vaya a ser en territorio estadounidense, porque Estados Unidos tiene intereses en todo el Medio Oriente. Israel es el que está más preocupado, de hecho. Israel está preocupado porque como aliado natural de los Estados Unidos, tiene Palestina y lo tienen rodeado, porque Hezbollah, el aliado de Irán, pues está en Palestina, está en Siria, está en Irak, y más bien la zona de conflicto es Medio Oriente, aunque no se
no podemos descartar, ¿no? No sabemos lo que va a pasar, pero seguramente existen iraníes de la Guardia Revolucionaria en los Estados Unidos. Ellos ya están ahí, no van a necesitar entrar a México. Finalmente, bueno, como bien lo mencionas, ¿no? Ellos tienen un pleito con Estados Unidos, viene desde los 80. De hecho, Carter fue el último presidente que estuvo ahí en relaciones con Irán. Después de los 80, 79 vino la de la revolución. ¿Esto puede ser una maniobra de Donald Trump para distraer la atención que tiene todo este conflicto, sobre todo en su próxima reelección? ¿O es algo que Barack Obama dejó crecer desde que evitó meterse en el conflicto en Siria? Bueno, es una cuestión no de Barack ni de Trump, sino de los Estados Unidos, ¿no? De cómo han entrado a esa región buscando, claro, sus intereses. Pues bueno, digamos que esta cuestión ha ido escalando, además, Donald Trump trae un plan, ¿no? Pero que es global, es geopolíticamente global. Y entonces también debemos tomar en cuenta que China es uno de los principales importadores de petróleo de Irán. Y debemos recordar que Estados Unidos ahorita está apretando a China por donde puede, en lo comercial, y no había podido apretarnos lo del petróleo, porque, bueno, Estados Unidos le exportaba petróleo a China, pero cuando China vio que Estados Unidos iba a empezar a cortarle suministro en todo, entonces China empezó a importar más petróleo de Irán. Entonces, esa situación también va a afectar a China. O sea, no es una cuestión, sí, política, militar, pero también es económica, en donde Donald Trump está viendo cómo hacer que sus enemigos, digamos, comerciales y económicos no sigan creciendo. Eso le va a pegar a China. Muchos no lo están viendo, pero China es uno de los países que más va a salir afectado en eso. Y bueno, no creo que sea un distractor de Donald Trump. Donald Trump ya trae su plan, pero sí le va a ayudar, porque entonces las cámaras ya no están volteando hacia el impeachment de Donald Trump, ahora van a estar volteando hacia Medio Oriente. Él ya, si se atrevió a dar ese paso que los Estados Unidos habían estado postergando porque no habían atacado cuestiones, digamos, muy sensibles de Irán, se habían estado aguantando, digamos, es porque ya tiene un plan. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Exactamente. No cabe duda que, bueno, pues esto es un tablero de ajedrez en donde las piezas se van moviendo por una sola causa. Efectivamente. Doctor César, ¿cómo está? Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.